Hola, ¿qué tal? Otro episodio más en esto que es la serie del Bedín. El caso de hoy trata unos vecinos. Ellos habían quedado así, hay como, no sé, 5, 10, 7, 8, 10 vecinos. Uno de ellos no tiene acceso al cajón de estacionamiento. Desde que construyeron el edificio, pues faltaban algunos cajones de estacionamiento y le dijeron, pues que entró al final, entonces él no tiene acceso al cajón de estacionamiento. Entonces, ¿dónde estaciona sus carros? Afuera del edificio. Resulta que ahora, hace como unas 2 semanas, tienen que remodelar un poco el estacionamiento y toda la puerta del garage la van a cambiar, le van a poner pues más fierros, más material, más fuerza, más bonito, todo lo van a cambiar. Y entonces se necesita una cuota extra de mantenimiento. Entonces pues reúnen las cuotas extras de cada uno y van también con esta persona y le exigen que él pague pues la cuota extra. Y él dice, perdónenme, pero yo no tengo acceso al cajón de estacionamiento, yo no tengo por qué asociarme con ustedes en las cuotas extras del estacionamiento. Si yo no tengo uso en esto, pues claro que no tengo que pagar la puerta del garage. Yo tengo mi puerta peatonal que entro normalmente. Y la puerta del garage yo ni la uso, porque no tengo acceso al cajón de estacionamiento. No tengo un cajón de estacionamiento. Entonces no tengo por qué asociarme con ustedes en los gastos de la remodelación. Es algo muy lógico. Ellos le dicen, mira, el mantenimiento se paga parejo, tanto tengas uso o no tengas uso. Así es que sí tienes que aportar aquí a la cuota extra. ¿Quién tiene razón, los vecinos o esta persona? Esta pregunta también se hace mucho en Eretz Israel y también aquí en México cuando hay Comat Karka. ¿Qué es Comat Karka? Una persona que vive en la planta baja. Y vamos a decir que no hay garage abajo, sino vive en la planta baja y todos tienen ahí sus carros. Y hay elevador. El de la planta baja tiene que asociarse en el mantenimiento del elevador. Cualquier arreglo del elevador él tiene que pagarlo. Él dice, yo ni uso el elevador. Entro directo con mi coche a la planta baja. Les digo, no hay un sótano que tengas que subir a la planta baja para que uses el elevador. Sino no uso el elevador. Entonces, si no lo uso, ¿por qué tengo que aportar al mantenimiento del elevador? También una tana muy lógica. Y otra pregunta hubo así también, les digo que esto es muy frecuente, este tipo de preguntas, con alguien que cambió la tubería. O sea, hay una tubería donde pasa el agua, una tubería general, y uno de los vecinos dijo, miren, para mí que ya está un poco desgastada esta tubería, yo voy a hacer mi propia tubería, que baje el agua más fácil, que no tenga algún microbio, que no tenga nada de oxidado. Entonces hizo su propia tubería. Y ahora resulta que la tubería vieja necesita un arreglo. Entonces todos los vecinos aportan al arreglo. Y llegan y le piden su aportación a él. Y el vecino les dice, pero ¿y ustedes saben que yo ya me aparté de ustedes y ya hice mi propia tubería? Yo no tengo por qué aportar con ustedes. ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la halajá? ¿Tiene que aportar ahí con ellos? O ya que él ya tiene su propia tubería, pues él ya se desligó de ellos. Otra pregunta también, resulta con el edificio, de repente entran muchos perros. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a un policía que se ocupe de los perros para que no esté asustando aquí a la gente del edificio. Entonces, un policía o gente que está muy preparada con perros, para que cada vez que venga un perro, pues los asuste y se vayan y no entren al edificio. Uno de los vecinos le encantan los perros y dice, a mí yo no necesito ese policía que venga a espantarlos. A mí me gusta, que vengan perros al edificio, que los vea ahí en el lobby, a mí no me molesta en lo mínimo, me encantan los perros. La mayoría del edificio le dicen, bueno, pero a nosotros no nos gustan los perros, sí nos espantan los perros, y por lo tanto se va a pagar este policía o esta persona parejo cada uno y uno. Y él dice, pero ¿por qué? Si yo no lo requiero, yo no necesito ese tipo de policía, porque a mí me gustan los perros.
Entonces, ¿cuál es el din? ¿Él tiene que aportar o no tiene que aportar en esto? Y reitero, todo esto es cuando no hay ningún minhag a Medina. Todo esto es cuando no hay alguna costumbre. Si hay alguna costumbre en el edificio o en la zona o en la ciudad, entonces ya todo esto, los dinim que vamos a decir, no aplican. Todo esto va a aplicar en caso de que no haya minhag a Medina, que no haya alguna costumbre de la ciudad o alguna costumbre de la zona, de la vecindad, del edificio. Si hay una costumbre, ya la misma halajá nos dice, akol que minhag a Medina. En estos casos de sociedades o de vecindades o de algunos obreros, todo eso siempre se va como la costumbre del país, la costumbre de la ciudad, la costumbre de la zona donde están trabajando. Entonces ahora estamos hablando cuando no hay costumbre en esto. Entonces, ¿cuál es el din? ¿Cuál es la halajá en este caso? Shulchan Aruch, en Simán Kuf Samech Gimal, el Ramay, trae al final de Saif Gimal, dice lo siguiente. Bnei Air shebanu mikve ubet hatnut. Los habitantes de la ciudad decidieron ahí, el senador o el gobernador, que se van a hacer hospitales, se van a hacer escuelas y va a haber también bet hatnut, salones de fiestas, y también mikve. ¿Qué es una mikve? Todos conocemos que la pureza familiar, la mujer antes de estar con su marido, después de su periodo, entonces va a la mikve, se sumerge y ahí ya está pura para poder estar con su esposo. Entonces, ahora que se va a construir la mikve en la comunidad, vamos a decir, entonces pues se decidió que todos los socios de la comunidad van a aportar con una cantidad para poder construir esta mikve, este lugar donde se sumerge la mujer en agua. Entonces ahora llegaron 2, 3, 4 tipos que dijeron, miren, nosotros ya estamos en los 55 años, ya tenemos, y nuestras mujeres pues ya no tienen ese periodo, ya no tienen esa regla, entonces no vamos a hacer uso de esa mikve, por lo tanto nosotros no tenemos por qué aportar en esto. ¿Cuál es el din? ¿Tienen que aportar o no? Dice el Ramá, Kulam hayabim leishtatef. Tanto los que necesitan, tanto los que no necesitan. Todos tenemos que aportar, y el que no necesita, aunque sea que nunca la va a usar, porque ya está en una edad avanzada de que su esposa no requiere del uso de la mikve, con todo eso tiene que pagar su parte. Por otro lado, el mismo Ramá nos dice en Kuf Samech Gimal, Sof Saivav, al final del inciso 6, dice lo siguiente. Ma'adin be shtare chovot. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Llegó el gobierno y está decidiendo que ya no se van a usar más cheques en la ciudad. El cheque no se va a usar en la ciudad, puro efectivo. Y llegan ahí toda la ciudad y dicen, ¿cómo puede ser? Nosotros necesitamos el uso de cheque, no podemos estar en efectivo cargándolo constantemente. Entonces van con la ciudad y dicen, bueno, tenemos que sobornar al senador para que hable con el presidente, que sí, pues se usen los cheques. Entonces hicieron a ver cuánto se tiene que aportar y decidieron tanto monto de aportar para hablar con el senador o para sobornar al senador para que pueda él directamente hablar con el presidente. Llegaron unas personas y dijeron, nosotros no usamos cheques, yo no uso cheque, ¿yo por qué tengo que aportar a esto? Dice el Ramá, las personas que usan cheques tienen que aportar, pero las personas que declaran y se comprometen que no van a usar cheques de aquí en adelante, ellos no tienen que aportar esto. Llega el SMA, Seif Katan Lamed Bet, y genera como que una contradicción. El Ramá mismo en Saif Gimel nos dijo en el caso de la mikve que todos tienen que aportar, tanto los que usen, tanto los que no usen. Por otro lado, en el caso de los cheques, ahí me dice que únicamente los que usan los cheques aportan y los que no usan los cheques no aportan. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Dice el SMA lo siguiente. El SMA es el Sefer Meirot Enai, uno de los grandes comentaristas en Hoshen Mishpat. Dice lo siguiente. La mikve es un inyan klali la'ir. Los shtarei chovot, los cheques, no es un requisito para la ciudad. Y me explico. La mikve,
ahí donde van, y que se necesitan hospitales, y se necesitan escuelas, se necesitan mikvaot, se necesitan salones de fiestas. Todo eso, tanto el que lo use, el que no lo use, es un requisito para la ciudad. Es un componente de la ciudad. La ciudad tiene que tener sus hospitales, tiene que tener sus escuelas, tiene que tener sus mikvaot. En una comunidad, cuando hay de judía, tienen que tener sus mikvaot. Entonces, claro que aunque uno lo use o otro no lo use, todos tienen que aportar para construir esta mikve. ¿Por qué? Porque es el componente de la ciudad y tú perteneces a la ciudad, perteneces a la comunidad, pues tienes que aportar tu sociedad, tu parte de socio que eres de la comunidad. Uses o no uses la mikve, no va al caso si la uses o no uses. Es un componente de la ciudad. Sin embargo, el caso de los cheques no es un componente de la ciudad tener cheques. Es un tzorech ba'ir, es una necesidad que la ciudad necesita tener cheques. Por lo tanto, esa necesidad, pues el que la quiere, el que la requiere la necesidad, la tiene que tener. El que no la requiere, no. Shtarei Chovot, no todos usan los Shtarei Chovot. Los que necesitan que aporten, los que no necesitan que no aporten. Esta es la respuesta sobre la contradicción. Igualmente en un edificio, si estamos hablando de un lujo, de alguna necesidad para unos que para otros no es necesidad, queremos poner aquí algo que cuando entra la persona en el lobby le dicen bienvenido, pues van a haber vecinos que digan no, yo no requiero de ese lujo. O que entres y que, no sé, ya hay algún masaje antes de entrar, no sé, me imagino cosas. En eso, aunque la mayoría quiera, no pueden obligar a la minoría, porque es un lujo que no es normal en un edificio. Pero Rabotay, un elevador, el elevador cuando se trata de 6, 7 pisos es algo indispensable, es un componente del edificio. El que use o no lo use no viene al caso. Así como el del 5.º piso no paga más de mantenimiento, más que el tercero porque se usa más el elevador. Igualmente el de la planta baja, aunque no tengas uso en lo absoluto del elevador, pero el elevador es un componente del edificio. Y si es un componente del edificio, tienes que aportar para el mantenimiento del elevador. Lo uses o no lo uses. Y también así es la costumbre, que se aporta para el elevador. La planta baja aporta para el elevador, no nada más cuando tiene que subir del sótano a la planta baja, sino cuando aunque no haya sótano y no vas a usar en lo mínimo el elevador, tienes que aportar tu cuota de mantenimiento. Igualmente Rabotay, en nuestro caso de la puerta del garage. Pero esta persona no tiene ni acceso al cajón de estacionamiento. ¿Por qué tiene que pagar la puerta del garage? La respuesta es porque es un componente del edificio. La puerta del garage compone a un edificio. Es uno de los componentes, de los ingredientes que te necesita un edificio. Tanto la uses tú o no la uses tú. Y aparte, entre paréntesis, esto también le da seguridad al mismo edificio. Y él se beneficia en esta seguridad. Y también aparte puede ser que cuando no se pueda entrar por el paso peatonal, pues él va a hacer uso del paso por el garage. Pero sin estos argumentos. El simple hecho de que es un componente del edificio, eso lo hace tener que ya ser socio y pagar su cuota de mantenimiento, también la cuota extra para arreglar esto del garage. Igualmente, Rabotay, en el caso de la tubería. La tubería, todos estábamos con la misma tubería, vieja o nueva, pero esa era la que teníamos para el edificio. Tú por tu lujo te quisiste separar y hacer tu tubería nueva, está bien, haz lo que quieras. Pero si ahora se necesita una cuota extra para arreglar la vieja, tienes que aportar. ¿Por qué? Porque ese es el componente del edificio que estaba desde antes. Tú no puedes ahorita decidir y salirme de aquí del asunto. Puedes salir, muy bien, pero sigues teniendo compromiso en pagar las cuotas extras de la tubería vieja. Y no por ti, tú vas a ampliar las cuotas de cada vecino. Y les digo que también así es la costumbre. A menos que en algún lugar haya otra costumbre o que un edificio entre ellos queden que no se pague, pues ahí ya ellos. O si lo quieren considerar, bueno, tú no usas el estacionamiento, pues te consideramos y paga la mitad. Todo es válido y claro que es muy válido. Si no lo usas, pues paga menos. Pero, según como estamos viendo la halajá, lo que se considera un componente del edificio, así como es un componente de una ciudad, también hay componente de un edificio y todo el edificio tiene que aportar su cuota. Y ahora vamos al último caso, el del policía de los perros. Ahí, Rabotay, yo creo que
que el policía para los perros, para asustar a los perros, no es un componente del edificio, no en cada edificio tienen su policía que espanta a perros, ¿no? Entonces aquí pasa a ser como el caso de los cheques, que es una necesidad para el edificio. Pues el que requiera de esa necesidad, que aporte, el que no la requiera, que no aporte. Y así por eso, entonces aquí dijimos que no tiene que aportar la persona que le gustan los perros y ama a los perros y no le molesta que estén ahí en el edificio rondando perros, pues no tiene por qué aportar para espantar, para pagarle al policía que espanta a los perros. Pero reitero, si hay alguna costumbre que vamos todo detrás de la mayoría en el edificio, pues ahí ya, si así se quedó que van todo detrás de la mayoría, pues él tiene que doblegarse a la mayoría. Yo estoy hablando en un caso, como dijimos, que no hay algún minhag, no hay alguna costumbre. Entonces, en eso, lo del veredicto es, como dijimos anteriormente. Gracias, nos vemos en la próxima. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.